parezco chimenea yo. Y le miento a la compañía. Y muero. ¿Sabes qué le van a decir a mi esposa? Perdone, señora de Anda, pero nosotros no podemos cubrir la póliza porque Freddy nos mintió. Ahora déjame decirte lo siguiente, hay una póliza en la palabra de Dios y quiero que la lean conmigo. Y esta póliza es disponible para todo creyente. Y quiero que miren esta póliza porque es una póliza en contra de todo. Mira lo que la palabra de Dios dice, así. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas todas las cosas ayudan a bien. Qué versículo, qué promesa, qué póliza. Ahora quiero que agarres esto. ¿Cuántos de ustedes a algún tiempo u otro han estado en un accidente? Ya sea en el trabajo, sea en auto, sea en casa. O han ido a un hospital y te preguntan, ¿tienes póliza? Alcen la mano, por favor, si usted ha pasado por eso. Yo he pasado por eso. Y entonces hay momentos que uno anda manejando y alguien te pega o tú le pegas a ellos. Y lo primero que la policía dice, podemos ver tu registración y tu póliza de aseguranza. Y entonces hay momentos que tal vez alguien dice y uno se preocupa y dice, y después le digo a la mujer, pero no te preocupes. Por eso tenemos aseguranza. Y no importa que tan mal esté el auto, no importa si tengo que ir al hospital, tengo póliza de aseguranza. Yo no puedo parar que accidentes vengan a tu vida. Yo no puedo garantizarte una vida sin problemas, pero sí puedo decirte que cuando uno cumple los requisitos de la póliza de Dios, Dios hace una promesa que es una increíble promesa. Dice, todo en la vida te ayudará para bien. Pero Freddy, ¿cómo? Pero mira ahorita lo que está pasando en mi vida, Freddy, mira esto. Esto es algo, una ruptura, Freddy, una pérdida, Freddy. Yo he sufrido, Freddy, tú no entiendes mi historia, es fácil leer la Biblia. Pero ¿sabes quién entiende este pasaje bíblico? Aquellos que viven bajo los requisitos de lo que la palabra de Dios nos pide. Y es difícil muchas veces comprender cómo todo en la vida ayuda bien cuando no cumplo los requisitos de la póliza. Entonces esta póliza es disponible para todo creyente, para todo hijo de Dios. Pero la póliza solamente puede llamar uno al cielo y decir, Señor, la vida ha pasado, algo ha chocado en contra de mí, algo inesperado, Señor. Pero Señor, yo tengo póliza de Romanos 8:28 en mi vida. Pero no puedes clamar la póliza, simplemente clamarlo y decir, yo voy a leer, yo voy a clamar Romanos 8:28. Así no trabaja, papá. Tú quieres clamar lo que no es tuyo, lo que tú no has obedecido. Y te quiero dar el día de hoy. Por esto es que vivimos fuera de paz. Y por esto es que no poseemos la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestra vida. Y te voy a decir por qué. Que la Biblia dice lo siguiente. Yo te voy a decir que si tú escuchas el mensaje el día de hoy, el mensaje podría transformar y cambiar tu vida para siempre. Y el problema muchas veces es que no entendemos la vida y te voy a decir por qué el día de hoy. Porque no vivimos bajo los propósitos de Dios. Y cuando no vives bajo los propósitos de Dios, Dios dice, no tengo que cubrir la póliza. Ahora mira lo que dice el versículo, por favor. Romanos 8:28 dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, eso habla de confianza. Yo confío en mi Padre. Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, denme el versículo, por favor. Denme el versículo en la pantalla. Ahora, mira lo que dice. Hay otro requisito. Esto es a los que conforme a su propia voluntad son llamados.
Esto es a los que hacen lo que les da la gana en la vida. Eso es lo que dice la Biblia. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Y seamos honestos, el día de hoy vivimos bajo nuestros propósitos. Todos viven bajo un propósito, pero muchas veces no vivimos bajo los propósitos de Dios. Y entonces cosas pasan en la vida, los accidentes vienen de la vida y tú vas y clamas Romanos 8:28. Oh Señor, mira lo que me ha pasado. Pero tú dices, Señor, que todo, Señor, va a trabajar para bien. Y el Señor dice, no, tú desobedeciste la póliza. ¿Cómo, Señor? Yo te amo, Señor. Sí, pero hay un segundo requisito para la póliza. Porque es fácil decir amo a Dios, pero nunca tener hechos que respaldan que tú amas a Dios. Y por esto es que el segundo requisito de la póliza significa esto. Dice, para aquellos que son llamados, que están viviendo, que han puesto su talento, su don, su tiempo, su vida, su tesoro, su todo, bajo el propósito de Dios. Y entonces Dios dice, yo te cubro. Y te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no vivirás una vida fuera de problemas. Ahora quiero decirte lo siguiente. Mucha gente te miente. Mucha gente dice que si estás en los propósitos de Dios no vas a enfermar. Recuerdo una vez me dio una gripa, traía una gripa tremenda y una señora me dio un libro. Razones que gente se enferma es porque anda en pecado. Gente quiere ver un diablo detrás de cada puerta el día de hoy. Te quiero hacer una pregunta. ¿Quién ejempló caminar perfectamente en los propósitos de su Padre? Jesús. Nadie ejempló, nadie vivió Romanos 8:28 como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde terminó Jesús? En la cruz. Hay momentos que los propósitos de Dios incluyen una cruz. Y solo porque te están crucificando no significa que estás fuera de los propósitos de Dios. Pero recordemos lo que dije al principio del mensaje el día de hoy. Los propósitos de Dios, la póliza de Dios, la aseguranza de Dios es más grande que los problemas de los hombres. Y la póliza de Dios dice, y Romanos 8:28 dice, que todo trabaja para bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados bajo los propósitos y obedientes a los propósitos de Dios en su vida. Porque cuando estás en los propósitos de Dios y los propósitos de Dios te crucifican, los propósitos de Dios también te resucitan. Y eso es lo que no miramos el día de hoy. Muchas veces miramos nuestro sufrimiento, muchas veces nos concentramos más en la cruz. Sin embargo, para aquellos que viven dentro de los propósitos de Dios, habrá una resurrección. Y entonces, ¿cómo puedo vivir yo bajo los propósitos de Dios? Porque es una póliza de aseguranza. Y tú tienes que tener ese número de teléfono en tu cartera todo el tiempo. Tú tienes que llamar al 911 espiritual. Decir, hola Señor, yo te amo Señor. Y lo mejor que yo he podido, mi Padre, yo he vivido bajo tus propósitos. Ahora déjame decirte lo siguiente, no quiero pasar mucho tiempo aquí, pero muchos de ustedes, tú no puedes llamar ese número de teléfono. Y eso desanima. De no poder clamar esta póliza, sabiendo que estaba disponible para tu vida. Te voy a decir por qué. Este mundo ofrece tanto. Este mundo apela tanto a nuestra carne, al ego, al orgullo. Es una guerra constante en nuestra vida. Es una batalla diaria y es una batalla espiritual. De todos los días la cochina carne, a Freddy, a cada uno de nosotros, nos está jalando a nuestros propósitos. Hacer lo que a mí me conviene, hacer lo que a mí me trae placer. Pero cuando uno vive bajo sus propósitos, no alcanzaremos la póliza de Romanos 8:28. Y por esto es que muchos de ustedes hemos tenido mucho éxito, pero no paz.
Estamos gordos por fuera, gordos de las cosas de este mundo, pero vacíos por dentro. Y te voy a decir por qué es. Porque no vivimos bajo los propósitos de Dios. Y entonces cosas pasan en la vida y estamos caminando en nuestros propósitos. Y tú sabes que tú no puedes llamar al 911 de Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados bajo sus propósitos. Y tú dices, pero yo he vivido mis propósitos. Entonces esto es lo que hacemos. En vez de dar vuelta, en vez de arrepentirnos, decimos, me tengo que salvar. Tú sabes que la mayoría de problemas que tenemos es porque nosotros nos hemos metido en esos problemas. Y entonces déjame decirte lo que hacemos, ¿no? Si puedo ilustrarlo, por favor, el día de hoy. Entonces estamos en un accidente. Le pegamos a alguien y no tienes póliza de aseguranza y empiezas a correr. Y ahí vas con el auto y le pegas a otra persona y finalmente te para la policía y finalmente la policía te mete a la cárcel. Acabo de describir la vida de tantos de nosotros el día de hoy. Corremos de problema en problema, huyendo en escapar acá. Le tenemos miedo a nuestra propia sombra y te voy a decir por qué. Porque no tenemos la seguridad de que Dios nos va a cubrir. Porque no hemos vivido bajo los propósitos de Dios. Y entonces es por esto que vivimos en desesperación. Yo te puedo decir cuánta gente me dice, Freddy, yo sé que yo hice mal, pero ahora quiero que Dios me bendiga. Así no trabaja la cosa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque los propósitos de Dios son más grandes que los problemas del hombre. Entonces acabamos de cerrar un año, estamos abriendo un nuevo año por la gracia de Dios. ¿Cuánto caminaste dentro de los propósitos de Dios el año pasado? ¿Y cuántos problemas eso te ocasionó? Entonces ahora que Dios en su gracia nos ha dado un nuevo año, te pregunto el día de hoy, ¿cómo vas a caminar este año? ¿Vas a caminar sin aseguranza otra vez? Yo no quisiera manejar sin aseguranza. Yo no quisiera tener mi casa sin aseguranza. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros apenas andamos? Hay requisitos. ¿Ustedes se recuerdan del siervo Moisés en el Antiguo Testamento? Dios tenía propósitos para Moisés, pero Moisés tomó los propósitos de Dios y sirvió sus propios propósitos. Moisés hizo en su voluntad. ¿Y dónde terminó Moisés? 40 años en un desierto. Y después Dios viene a Moisés después de 40 años y le dice, oye Moisés, vámonos. ¿Vámonos dónde, Señor? Vámonos a Egipto, hijo. No, Señor, yo a Egipto no voy, Señor. Yo estoy huyendo de Egipto. Pero Dios le dijo lo siguiente en pocas palabras, Moisés, es que en Egipto, hijo, se encuentran los propósitos de Dios para tu vida. Muchos de nosotros el día de hoy, como Moisés, estamos en nuestro desierto. Y Dios en su gracia, viene a nosotros en medio de nuestro desierto y te dice, te quiero ofrecer mis propósitos. El propósito de Dios es más grande que tu matrimonio, es más grande que tus hijos, es más grande que tu finanza, es más grande que cualquier cosa, porque es la póliza de Dios, la aseguranza de Dios, que Dios te hace una promesa. Si tú me amas y caminas bajo mis propósitos son más grandes que los problemas de los hombres. Y yo voltearé cualquier problema, aunque te crucifiquen, los propósitos de Dios te sacarán de tu propia tumba. Y entonces Moisés vive en un desierto, pero después Moisés aprende a vivir bajo los propósitos
de Dios. Cuando Moisés estaba fuera del propósito de Dios, vivió en un desierto. Cuando Moisés vivió dentro de los propósitos de Dios, Dios le abrió el mar rojo. Porque el mar mismo no podía parar. Escucha, no a Moisés. El mar mismo no podía parar los propósitos de Dios. Por esto es que fuera de los propósitos de Dios nos ahogamos en un vaso de agua. Pero dentro de los propósitos de Dios verás los mares abiertos. Y eso es lo que miramos el día de hoy. Por eso es que nuestros problemas se hacen tan grandes. Yo he visto esto sanar matrimonios. Yo he visto matrimonios agarrados, peleados al punto del divorcio y después los dos, mira lo que pasa. Los dos dicen, estamos viviendo fuera de los propósitos de Dios. Y los dos se ponen bajo los propósitos de Dios. Los dos empiezan a amar a Dios. Los dos empiezan a someter su vida a Dios. ¿Y sabes lo que pasa? Hasta su pasado, hasta su trasfondo, hasta lo feo, hasta el pecado del pasado, Dios lo transforma y lo usa para bien. Pero no lo miramos. Nunca lo mirarás en tu propio propósito. Porque no puedes cobrar la póliza fuera de los propósitos de Dios. Fue el gran apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y no sé de personajes de mayor liderazgo en el Antiguo Testamento que Moisés y en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo, que tenían talento. Algunas personas piensan, yo quiero darte este entendimiento. A algunos de nosotros se nos hace difícil alimentar a nuestra familia, organizar nuestra casa. Moisés tenía que guiar diariamente, alimentar diariamente, mover diariamente a más de 3 millones de judíos. Moisés no era un cualquiera. Moisés tenía talento. Pero el talento no es suficiente. Porque el talento de Moisés de nada le servía fuera de los propósitos de Dios. Pero cuando Moisés entró bajo los propósitos de Dios, terminó siendo tal vez históricamente uno de los grandes líderes de este mundo. El apóstol Pablo tenía estudio, tenía linaje, tenía prestigio, tenía familia, tenía posición. El apóstol Pablo lo tenía todo. Pero hay una cosa que el apóstol Pablo no tenía: propósito de Dios. Y por esto es que Pablo nos escribe en el libro de Filipenses, y el capítulo 3 dice así, Filipenses 3, 4 al 6. Dice así el apóstol Pablo: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Increíble, ¿no? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, mira lo que Pablo dice: yo aún más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, Pablo está diciendo, miren, yo soy lo mejor de lo mejor, yo soy la crema de Israel. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero ¿sabes qué dijo Pablo cuando conoció a Cristo? Todo eso lo conté como basura. Pablo dice, ¿de qué me servía todo mi talento, todo mi prestigio, todo mi linaje, si yo estaba fuera de los propósitos de Dios? ¿Sabes cuál es nuestro problema el día de hoy? Que no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. No entendemos el propósito de Dios para nuestro matrimonio. Por eso es que tenemos matrimonios divididos. Por eso es que muchas veces, y oféndanse todos los que quieran, muchas veces la mujer es más sensible a las cosas de Dios y la mujer le dice al marido, vivamos bajo los propósitos de Dios, papi chulo. Y las otras cosas que te puede llamar, que yo no, mi bombón, mi chocolatito, eso es entre ustedes, ¿ok? Mi marshmallow, ándale. Y tú te enojas con ella, escúchenme, y tú te enojas. Muchas veces yo anhelo ser sincero con gente en la iglesia y le digo, mira, yo no creo que tú estás alcanzando tu potencial. Es mi manera de decir,
yo no creo que tú estás viviendo bajo los propósitos de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque celamos más las cosas de este mundo que celamos el propósito de Dios para tu vida. Mira, no sé de qué otra manera decírtelo el día de hoy. No estoy tratando de ser grosero, tal vez sea un poco duro lo que estoy a punto de decirte. Cuando tú no sirves el propósito de Dios para tu vida, no sirves. Es como tratar de usar, que trabajas construcción, la zapatilla de tu esposa como un martillo. No sirve. Hay muchos de nosotros el día de hoy fuera de los propósitos de Dios. Y nos frustramos, nos desanimamos, caminamos en nuestros desiertos y nos ahogamos en un vaso de agua. Porque no vivimos bajo los propósitos de Dios. Son los propósitos de Dios. Esa póliza se cumple para aquellos que aman a Dios. Para aquellos que a su propósito de Dios son llamados. Les dije que me encantaría decirte que en los propósitos de Dios no tendrás problemas, pero sería una mentira. Cristo fue crucificado dentro de los propósitos de Dios. Pero no significa que tu propósito ha terminado solo porque enfrentas problemas. La aseguranza dice que aún en los problemas, a el tiempo perfecto de Dios, Dios lo volteará a bien. Creo que muchas veces, como no tenemos la aseguranza de Dios de Romanos 8:28, estamos de accidente en accidente, de emergencia en emergencia en emergencia. Y dices, yo no entiendo cómo Romanos 8:28, cómo todo Dios lo voltea para bien, si a mí me va de mal en peor. Porque no vivimos bajo los propósitos de Dios. Dios te creó, para esto Dios te puso en este mundo. ¿Cuántos de ustedes creen que este mundo no es nuestro hogar? Alcen la mano, por favor, el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes creen que como creyentes de Dios somos peregrinos en este mundo? Alcen la mano, por favor. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes creen entonces que si somos peregrinos y Cristo nos dejó el ministerio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, significa que somos los embajadores, los voceros de Dios? ¿Están de acuerdo conmigo el día de hoy? Y entonces, si usted trabaja para los Estados Unidos y los Estados Unidos te manda como un embajador a otro país diferente, ¿cuántos de ustedes empiezan a comprar todos sus bienes y raíces en ese país? ¿Cuántos de ustedes empiezan a fabricar toda su vida en ese país? ¿Cuántos de ustedes todos los días, en vez de trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores, dicen, ¿sabes qué? Olvídate de lo que me han dicho, yo voy a cumplir mis propios propósitos? Sería una locura. Sin embargo, es como vivimos nuestra vida. Vivimos bajo nuestros propósitos, pero no vivimos bajo los propósitos de Dios. Ahora quiero darte un pensamiento el día de hoy, porque muchas veces alguien dice, ay Freddy, yo no te entiendo el día de hoy, Freddy. Yo entiendo como un pastor y deja los propósitos de Dios, pero yo, Freddy, soy una mamá soltera, Freddy. Freddy, yo soy una persona divorciada. Freddy, tú sabes los problemas que nosotros tenemos, Freddy. Como una persona con tanto problema o con tanto en contra de la vida, Freddy. Yo puedo entender, Moisés tuvo gran estudio, Pablo también, pero mi vida, Freddy, ¿cómo Dios me usará a mí? Y ese es nuestro problema. Y ese es el próximo problema del cual te quiero hablar el día de hoy. Si no eres fiel en lo poco, nunca serás fiel en lo mucho. Libro de Lucas. El problema de nosotros es que queremos brillar y no queremos servir. Me encantan Segunda de Reyes, capítulo 5, por favor. Miren Segunda de Reyes, por favor. Hay una historia aquí increíble y muchas veces creo que no miramos algo aquí en Segunda de Reyes, capítulo 5. Nos enfocamos mucho en el leproso enfermo aquí. Hay una increíble historia de los propósitos de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y lo voy a leer con ustedes y al final les voy a decir el propósito. En Segunda de Reyes, capítulo 5, nos dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército
del rey de Siria. Siria era uno de los poderes globales más grandes en ese día. Y el general, como ustedes entienden, aparte del rey, el general era número 2 en ese país. Aquí está el segundo hombre más poderoso, el general de todo Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenían alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problemita. Era leproso. Miren ahora. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Qué pasa con Naamán? El rey le da permiso, va a Israel, ¿y qué pasa con Naamán? Es sanado. ¿Correcto o no es correcto? ¿Ok? ¿Por qué? Escucha lo siguiente, ¿ok? Escucha lo siguiente. No pierdan esto el día de hoy. Porque una muchacha jovencita, esclava, que no vive en su propia casa, cumplió su propósito. ¿Cuántos de ustedes viven en esclavitud el día de hoy? Ninguno de ustedes. Pero todo el día damos lata de nuestra condición, de cómo las cosas no están bien, de cuántos problemas tengo, de cuántos problemas tenemos. Y una jovencita cumplió su propósito. Y ese es nuestro problema. Que pensamos que lo pequeño no carga un gran propósito dentro de los caminos de Dios. Y lo que la historia nos dice el día de hoy es lo siguiente. Ella simplemente estaba en el lugar donde Dios le había permitido. Aquí quiero darte lo siguiente, right? Romanos 8:28, ¿aplica la vida de esa niña? Sí. Dios volteó el mal para bien en la vida de una esclava porque cumplió su propósito. Imagínate cuando Naamán regresó sanado. La historia no nos dice qué pasó con esa jovencita. Este chavo había ido con los mejores médicos, había tratado de ser sanado por todo curandero y nada trabajó. Fue hasta el huesero y al sobadero. Cuidado. Es increíble, ¿no? Yo me paro aquí enfrente de ustedes, pero fue mi madre cuando yo tenía 3 años de edad que me llevó a una iglesia. Dentro de los propósitos de Dios. Fue mi hermana a la edad de 8 años que pensó adoptarme, sería dentro de los propósitos de Dios. Mi madre y mi hermana no están en esta plataforma el día de hoy. Pero yo estoy aquí porque esas damas cumplieron el propósito de Dios para su vida. Los propósitos de Dios son más grandes que los problemas de los hombres. Pero tienes que parar de concentrarte en tu dilema, en tu problema, en tu esclavitud, en tu tormenta y simplemente empezar a decir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Tu cansancio, tu frustración viene de los problemas. Yo te voy a decir que nos cansa en la vida. Yo te voy a decir que nos fastidia. Bueno, ninguna otra cosa cansa y carga tanto en la vida como tener el mismo problema constante. Tu matrimonio puede ser una cosa pequeñita, pero es la misma cosa todos los días. ¿Sí o no? Algunos de ustedes piensan que yo los miro, yo no los miro, yo no los escucho. Google y Apple todos los días te escuchan y te miran. Ellos sí. Yo no, ellos sí. Te voy a decir por qué. No encontramos solución porque estamos fuera de los propósitos de Dios. El Señor Jesucristo dijo así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, porque mi yugo es ¿qué?
ligero. ¿Es yugo? Claro que es yugo. Pero no va solo en el yugo. Tu yugo es tuyo. El yugo de Jesús es Romanos 8:28. Que vas a su lado trabajando, vas aprendiendo del maestro. Y a su tiempo el maestro le dará vuelta y todo lo obra para bien. Por eso es que cuando estamos dentro de los propósitos de Dios, el hombre te lanza una palabra grosera y Dios, como a la familia de José, todo el mal que ustedes intentaron el día en contra de mí, de mandarme a esclavitud, de venderme, de sus celos, Dios tomó Romanos 8:28 porque José vivió dentro de los propósitos de Dios y aunque sus hermanos lo crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Pero eso solamente aplica a aquellos de nosotros que caminemos dentro de los propósitos de Dios. Tú no puedes jugar juegos, Dios quiere un compromiso. ¿Tú crees que fue fácil para José caminar dentro de los propósitos de Dios todos los días? ¿Tú crees que fue fácil para José cuando vino la esposa de Potifar? Obviamente una mujer hermosa. Y le ofreció su cuerpo y José dijo... Eso está en el idioma original, yo se los traduzco el día de hoy. Ahora quiero darte el próximo punto y no sé hasta dónde yo llegue el día de hoy. Escucha lo siguiente. Muchas veces pasamos mucho de nuestro tiempo orando sobre nuestros problemas. Ayúdame con este problema. Ayúdame con este problema. Cambia este angelito que tengo en la casa. Ese es mi problema. Ese es mi problema. Te pido por mi hijo, te pido por mi matrimonio, te pido por esto, te pido por mis finanzas, te pido por mi salud. Pero nunca oramos que estemos dentro de los propósitos de Dios. Si oráramos que Dios nos ayudara a caminar bajo sus propósitos, la póliza te cubre de cualquier emergencia de la vida. Oramos por dinero, oramos por trabajo, oramos por prosperidad, oramos por esto, quítame mis problemas, pero nunca oras, Padre, ayúdame a caminar bajo tus propósitos. Que yo pueda encontrar por qué estoy donde yo estoy. Porque Dios me ha puesto donde Dios me ha puesto. Y entonces, en vez de orar que Dios quite tus problemas, ¿quién puede vivir una vida libre de problemas? ¿Sabes por qué hay aseguranza? Porque va a haber accidentes. ¿Sabes por qué hay Romanos 8:28? Porque va a haber cosas que el maligno te avienta, pero la póliza te cubrirá. Y entonces no podemos vivir una vida libre de problemas, pero sí podemos vivir una vida con la promesa de Romanos 8:28 para nuestras vidas. Entonces, en vez de orar de tus problemas, ¿cuántas veces has orado que Dios te ayude a cumplir tus propósitos? Próximo, comprométete. Esa palabra comprometer, a veces hasta la miramos como una grosería dentro de las cosas de Dios. Me encanta, ¿no? Me encanta. Gente viene aquí de mi congregación, pastor, tiene que ir a visitar a mi pueblo, pastor. Pastor, tiene que ir allá, pastor, mire, tiene que ir a Guatemala a visitarme. Y le digo así a la gente, y tal vez un día se cumpla dentro de los propósitos de Dios, y le digo a la gente así, el día que yo empiece a viajar tiempo completo, ya no voy a ser pastor. Yo no puedo andar viajando y estar aquí todo. Entonces, pastor, no viaje. Tú quieres la póliza. Que todo Dios lo obre para bien. Pero no quieres comprometerte a los propósitos de Dios para tu vida. Miren Lucas 16:10, por favor. Lucas 16:10. Lucas 16:10. Así como la muchacha. I love it. Es increíble, ¿no? ¿Cómo se llamaba la niña en Segunda de Reyes capítulo 5?
¿Cómo se llamaba? Sepa. Gente viene aquí a visitar nuestra iglesia de vez en cuando, y me dicen, Freddy, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y le digo, ya. Oh, es que están temblando, están nerviosos. Le digo, ¿por qué están nervioso? Le digo, porque las redes sociales te han mentido y me hacen mirar más grande de lo que yo verdaderamente soy. Digo, yo no me he creído esa mentira. Venga, tómese la foto y ya, you know what I mean? Apláquese. Mi nombre no es importante. Que el nombre de Jesús sea exaltado es lo más importante. ¿Te puedo ser sincero? Tu nombre no es importante. Que los propósitos de Dios sean cumplidos es lo más importante. En Lucas 16:10 hay una promesa aquí. Mira lo que Dios dice. El que es fiel en lo muy poco, right? ¿A quién le toca eso? ¿A quién le toca ser fiel en lo poco? En lo muy poco, en lo que tú llamas insignificante. También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, toda esta lo que el Señor nos dice aquí habla de riquezas injustas. Y yo le dejo saber a la iglesia, o sea, el dinero es lo que Dios llama lo insignificante. El dinero no tiene valor en el cielo. La moneda de este mundo carga 0 valor en el cielo. ¿Tú sabes lo que Dios piensa del oro en el cielo? Vamos a caminar sobre oro. Y la gente dice, vamos a caminar sobre oro. El mar de cristal. You know what I mean? Y Dios dice, no, tú no agarras la onda. El oro es tierra en el cielo, es pavimento. No tiene significado. Pero aquí en la tierra el hombre le ha dado valor. Entonces, muchos de nosotros somos fieles en lo poco. Y por esto no sabemos arreglar lo grande en nuestra vida. Porque vivimos para un propósito. Y le estoy hablando a gente americana el día de hoy. Tu propósito es ganar dinero en este país. Ahora, déjenme decir lo siguiente. No me avergüenzo de decirle lo siguiente. Y déjenme, por favor, que a veces creo que la gente dice, no, pastor, es fácil. Déjenme decirte lo siguiente. Conocí a mi papá a la edad de 14 años. Yo me iba los días a los supermercados a atender gente que me regalaran su carrito para ganarme una peseta para comer en la tarde ese día. Yo he vendido churros en la calle, he vendido nieve, lavado carros, lavado animales. No me da vergüenza trabajar honradamente. A la edad de 14 años conozco a mi papá. Empiezo a trabajar con mi papá, Dios empieza a prosperar el negocio de mi papá. Nunca he batallado con el dinero, pero cuando conseguí mi primer trabajo, siempre honré a Dios con lo que era de Dios. Entonces yo he estado dándole a Dios de mi moneda desde que yo lavaba un carro. Lavaba una DEN y me pagaban $10, me pagaban $5 por el carro. Yo iba a la iglesia y le daba $2 a Dios. Un poquito arriba, quería ser mejor que el diezmo. Tú dices, Señor, bendíceme con mucha plata, Señor. Y Señor, tú sabes, Señor, Señor, te voy a honrar, Señor. Y Dios dice, no me honras ni con los 50 pesos que traes en la bolsa. El problema es que valoramos demasiado el dinero y despreciamos los propósitos de Dios. Y por esto es que muchas veces en nuestros países, aquí en Estados Unidos, tenemos más, pero vivimos más vacíos por dentro. Porque estamos fuera de los propósitos de Dios, siendo infiel en lo poco y no entendemos la grandeza de honrar a Dios con nuestros propósitos. Tengo 18 años, con mi escuela, mi salario. Papá me está pagando alrededor de $1,000 por semana. Tengo 18 años. Mi papá dice, Alfredo, no te bajes del carro, trabaja conmigo, Alfredo. Eso hace 24 años.
quédate aquí. Y le dije, papá, Dios me ha llamado a ser un pastor. Y me dice, pero Alfredo, ya tenemos a tu hermano Miguel, mi hermano mayor es por 4 años. Dice, Miguel ya está estudiando, mi hijo, para ser un sacerdote. Le dije, pa, no, pa, vamos a estudiar para ser pastores, no sacerdotes. Y mi papá dice, ¿cuál es la diferencia? Y le dije, bueno, mira, pa, la única que me importaba a mí cuando tienes 18 años, le dije así, mira, pa, un sacerdote, un cura no se casa, un pastor sí se puede casar y tener mujer y el mucho es mucho, ¿tú sabes? No era muy espiritual la respuesta, pero era honesta la respuesta, ¿ok? Y aquí estoy 5 hijos después, ¿ok? Yo he cumplido mi propósito. Esa no fue culpa mía, sino que cuando mi esposa me miró a mí por primera vez, dijo, estoy cansada del catsup y quiero salsa en mi vida. Ahora le digo, tú sabes. Saben que me gusta bromear con ustedes. Y te lo digo así, no me da vergüenza decirte lo siguiente, porque no cargo deuda. Y déjame decirte lo siguiente, Dios me ha confiado con mucho dinero. Pero yo aprendí a darle a Dios lo que era de Dios a la edad de 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, 18. Entonces la gente dice, Fred, es fácil a ti hablar de dinero porque tienes dinero. Pero cuando yo no tenía dinero, yo honré a Dios con lo poco. Y Dios me ha confiado con lo mucho y no es dinero. Es esta iglesia. Es el privilegio que tengo en las redes sociales de hablar con la gente. Es poder esparcir la palabra de Dios. Es increíble, ¿no? Estoy en una radio secular con un muchacho que se llama El Piolín. Dice, ¿qué estás haciendo tú en ese programa? Todavía no sé completamente. Pero compartiendo valores y principios. Me llama esta semana y dice, Freddy, estás un día por semana. ¿Puedes salir 5 días por semana? Y le digo, no. No tengo horario para estar 5 días por semana. Dice, Freddy, es que la gente ha respondido demasiado bien, Freddy, a los segmentos que tú nos has dado. ¿Sabes por qué? Porque después de reír, la gente sigue con un corazón quebrantado. No soy algo, no tengo mucho talento, te voy a ser sincero el día de hoy. Simplemente cuando yo era un joven, Dios cargó mi corazón de caminar en sus propósitos. Es todo lo que soy. Un hombre imperfecto que ha cometido muchos errores en su vida, tratando diariamente de caminar dentro de los propósitos de Dios. Y te digo el día de hoy que no es un gran secreto. Y el mal viene, la crítica viene, la oposición viene, y Dios dice, Romanos 8:28, Freddy, ¿tú me amas? Señor, te amo, Señor. No perfectamente, no como quisiera. Freddy, estás caminando dentro de mis propósitos, Señor. Tú sabes que yo hago lo que yo no quisiera hacer. Si fuera por mí, yo ya me hubiese retirado de este trabajo que tú me has dado. Pero lo hago porque creo que es mi propósito. No es fácil. No es fácil caminar dentro de los propósitos de Dios. Pero también es la vida más bendecida que tú vas a vivir sobre la faz de la tierra. Freddy, ¿cómo cumplo los propósitos de Dios para mi vida? Sé fiel en lo poco. Y Dios te pondrá sobre mucho. Termino con esto y ya saben que voy en página 6 de 12, pero tengo que terminar. Ahora, dentro de los propósitos que hay bendiciones, hay provisión, hay protección, hay poder del Espíritu dentro de los propósitos de Dios. Hay provisión porque cuando estás dentro del propósito de Dios, Dios suple por tus necesidades acuerdo a sus riquezas en gloria. Hay poder porque Dios, dentro de los propósitos de Dios, Dios te da herramientas espirituales, emocionales, físicas. Pero cuando tú no estás bajo los propósitos de Dios, no hay póliza, no hay aseguranza. Por eso por esto nuestra vida parece un accidente y otro accidente esperando a pasar en la vida.
Por esto es que la gente que conoce de Dios, pero no vive dentro de los propósitos de Dios, vive una vida tan desesperada. Tarde o temprano, hay lo que yo llamo la ley de porcentajes. ¿Entienden eso? Tarde o temprano, el porcentaje te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Y entonces, si yo sé qué cosas vienen en la vida, no sé cuándo vienen, adivina qué necesito: aseguranza. Yo necesito la póliza de Romanos 8:28 activa en mi vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que son llamados conformes a sus propósitos, todos les ayuda a bien. Por eso es que nos ahogamos en un vasito de agua, fuera de los propósitos de Dios. Pero dentro de los propósitos de Dios, Dios partirá el mar rojo. Y entonces, en conclusión, el día de hoy, déjenme decirles lo siguiente. Y regresemos a Romanos 8:28, por favor, querida iglesia. Y termino el día de hoy. Amigos en casa, gracias por tomar de su tiempo de mirar el mensaje el día de hoy. Le ruego por lo siguiente: comparta el mensaje, deje un comentario referente si algo le ha ayudado a usted. Si tiene queja, por favor escriba departamento de quejas. Y no creo que alguien le va a regresar el mensaje, pero así escríbalo, por favor. No existe el departamento de quejas, ¿sí? Y si un día está en la comunidad de Chicago, por favor acompáñenos, nos encantaría conocerle en persona. Y sabemos, esta es la confianza que tenemos: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo estás tú caminando dentro de los propósitos de Dios? Que este sea un año de no orar que quítame el problema, sino que ayúdanos a caminar dentro de tus propósitos. ¿Accidentes vendrán? Sí. ¿Problemas vendrán? Sí. ¿Enfermedad vendrá? Sí. Y Dios dice que todo lo va a obrar ¿para qué? Para bien. ¿A quién? A los que aman a Dios y a los que caminan bajo sus propósitos. Dios nos ayude el día de hoy a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a tener esa póliza. Hey, papi, ¿qué pasó, hijo? Tremendo problema, pa. A ver, pero Romanos 8:28, aseguranza. Yo lo voy a voltear, así como en la vida de José, hijo, lo voy a voltear para bien. Tú vas a ver, cuando yo termine con esto, de esa basura que te aventó el mundo, vas a salir oliendo como rosas frescas, hijo. Wow. Romanos 8:28. Amemos a Dios este año y caminemos dentro de sus propósitos. Oremos, por favor, el día de hoy, querida iglesia. Oremos en casa, por favor. Amigos en casa y amigos que nos acompañan como visitantes el día de hoy, quiero darles una palabra a ustedes. Si me pueden mirar, tal vez es primera vez que me has mirado. Y si me pueden prestar la vista a los visitantes por los próximos 2-3 minutos, visitantes. Querido en casa y queridos amigos aquí, yo no te he dicho ni una palabra referente a mi iglesia. No te he predicado ni una palabra de religión el día de hoy. La Biblia dice, y la Biblia es nuestra autoridad final en todas las cosas, que solamente hay una manera de ir al cielo, solamente hay una puerta de entrada. No es una iglesia, ninguna iglesia. Es solamente a través de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hay unas cuantas cosas que uno necesita saber. Número 1, sin Cristo no tengo aseguranza. No hay una segunda manera de llegar al cielo. Es Cristo y todo Cristo. Y es lo único que nos puede salvar. No es Cristo más la iglesia, no es Cristo más mis obras. La Biblia dice que no es por obras para que ningún hombre se gloríe.
Entonces la única manera de ir al cielo es por Cristo. Eso significa lo siguiente: primero yo necesito admitir mi bancarrota espiritual. Yo estoy vacío sin Jesús. Número 2, tengo que creer que Jesús es quien Él dijo, quien Él era. Yo tengo que creer que Jesús es Dios, que Jesús vivió una vida perfecta y que derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario. Número 3, tengo que creer en la promesa que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces estoy perdido sin Jesús. Tengo que creer que Jesús es quien Él dijo, quien Él era, que Él fue Dios, que vivió una vida perfecta y que derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario. Había 2 malhechores alrededor de nuestro Señor. Uno dijo: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no llamas ángeles? Y el otro lo reprendió y le dijo: nosotros merecemos estar aquí. Él no. Él es perfecto. Él es quien Él dijo. Él es el Mesías. Jesús lo miró a él y le dijo así: hoy estarás conmigo en el paraíso. Te quiero hacer una pregunta. Al que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿de qué religión era? ¿A qué iglesia fue? ¿Dónde se bautizó? Simplemente creyó que Jesús era Dios y que Jesús era el Mesías y que Jesús lo podía perdonar a él de sus pecados. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mira, tal vez tú digas: Freddy, eso es demasiado simple. Simple para nosotros, complicado para Dios y Jesús. Cuando Jesús está en Getsemaní llorando, sudando sangre, porque estaba a punto de cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Yo creo que Jesús fue Dios en carne. Yo creo que Él murió, tomó mi lugar en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos aceptar lo que Jesús hizo como mi pago en la cruz del Calvario. A veces he ido a un restaurante y le pido al mesero, la mesera, el bill. Y hay momentos que alguien me conoce y regresan y dicen: señor Freddy, ¿ves esa pareja allá? Le digo: sí. Pagaron tu bill. Oh, ok. ¿Lo necesito pagar una segunda vez? ¿Lo necesito pagar una segunda vez? No. Me pongo de pie y voy a la mesa y les doy las gracias por haber pagado mi comida. Jesús ya pagó por tus pecados. No hay necesidad de crucificarte otra vez. Solamente hay una manera para ir al cielo, y su nombre es Jesús. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Si a ti te gustaría recibir a Jesús el día de hoy, pero tú dices: no, Freddy, tiene que ser más complicado. No sé, pregúntale al malhechor en la cruz. No es complicado, no lo compliques. Ya lo hizo Cristo todo por ti. Oremos juntos, por favor. Si estás aquí el día de hoy, o estás en casa el día de hoy, dices: Freddy, yo nunca he confiado en el Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero que hagas esta oración en fe, por favor. Repite conmigo, creyéndolo en fe de tu corazón: hoy, Señor Jesús, confieso mi bancarrota. Confieso que sin ti estoy perdido. Merezco un infierno. Merezco separación de Dios eterna. Pero hoy yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Confío en ti y la obra completa de la cruz, y tomo el pago que tú diste como mi pago. Hoy te pido que me perdones de mis pecados pasado, presente y futuro. Te pido que prepares mi hogar, así como prometiste en las Escrituras de preparar morada para mí. Prepara lugar para mí. Hoy te acepto como el Señor y el Salvador de mi vida. No confío en una iglesia, no confío en una religión, no confío en mis obras. Confío solamente en lo que tú, Jesús, hiciste por mí. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo pedimos esto y decimos amén. Creemos de acuerdo a las Escrituras que usted acaba de confesar a Jesús y recibirlo como su Señor y su Salvador. Si usted está en casa e hizo eso el día de hoy, nos podría dejar un comentario: hoy, Freddy,
acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Hoy acepté el regalo de vida eterna. Para nosotros aquí en casa, y amigos, gracias por mirarnos el día